Muy bienvenida seas a un programa más de la serie Las Mujeres de la Biblia y yo. Hoy estaremos hablando de la mujer sirofenicia, quien estuvo dispuesta a romper barreras culturales para la sanidad de su hija. Esperamos que sea de gran bendición. Bienvenida seas. Buenas noches, queridos hermanos. En este momento quiero invitar a todos a inclinar sus rostros para orar. Gracias, buen Padre, por la oportunidad que nos das de usar estos medios para enlazarnos entre amigos y familiares y hermanas en Cristo. En esta noche te ponemos nuestro espíritu, nuestra mente en tus manos, Señor. Prepáranos para la palabra que vamos a escuchar, que sea de bendición y que podamos aprender algo útil para mejorar nuestra vida espiritual y nuestro caminar, Señor. También te pido una bendición especial por todas las personas que están aquí y lo que verán este video también. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu mirada no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez y en otros procesos yo solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo conoces tú, y todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti.
La historia que estudiaremos hoy es una de las historias más completas de la Biblia, porque el ingrediente principal es la fe que ejerció una mujer cananea o sirofenicia. Los cananeos eran una nación politeísta que Dios le había mandado al pueblo de Israel que destruyera. Pero Israel falló repetidamente en cumplir esta misión. Entre las principales creencias de los cananeos, ellos practicaban un culto de guerra sensual a una trinidad pagana compuesta de Aná, Astoret y Asera, que eran diosas de los cananeos. Eso explica la conducta de los cananeos ante el pueblo judío, que eran monoteístas y que practicaban la pureza y la santidad, que iban en contra de todas las creencias de los cananeos. Es en este contexto histórico donde se establece el contacto de esta mujer, que no se menciona su nombre. Sabemos que era madre, pero que nos ha dejado una lección muy poderosa de fe y perseverancia. Así que una vez más, te invito a sacar tu Biblia para que juntas aprendamos más de esta mujer determinada. Para esta ocasión, hemos invitado a nuestra querida amiga Carmen Nego que nos hable de este tema. Buenas noches, amigas. Como ustedes saben, todos los lunes estamos viendo la historia de diferentes mujeres de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, mujeres que realmente nos dejan una lección grande en nuestras vidas. En esta noche vamos a hablar la historia de la mujer cananea, la mujer sirofenicia, una mujer que realmente mostró una fe muy, muy grande. Vamos a ver un poquito de los antecedentes previo a la historia de esta mujer cananea. Saben que Jesús se encontraba en Galilea y él estaba haciendo muchos milagros. De hecho, se habla de que el milagro anterior a esta historia era acerca de la alimentación de las 5,000 personas. Jesús se retira, va al monte para orar, porque él tenía una relación bastante íntima con su padre, y los discípulos suben a una barca y cruzan al otro lado del lago. Entonces, los discípulos empiezan a pasar por una situación difícil, por una tormenta, donde ven la necesidad de la ayuda de Jesús. Jesús se da cuenta por lo que está pasando sus discípulos y entonces él vino al encuentro de ellos y caminó sobre las aguas. Ellos llegan al otro lado del lago y, ¿saben? Cuando desembarcan, ya los estaban esperando una multitud de personas. Esperaban a Jesús porque ya habían oído de todos los milagros que él hacía, de todas las sanaciones y las curaciones que el Señor Jesús hacía. Entonces fueron muchas personas con diferentes tipos de enfermedades que ellos querían estar ahí con Jesús para su curación. Jesús estaba, como dije, en Galilea, pero después él sale a tierras gentiles, a la región de Tiro y de Sidón, que son distrito de gentiles que se encuentra ubicado al norte de Galilea, en Fenicia, un país que ocupaba el litoral mediterráneo entre los montes del Líbano y el mar. Entonces vamos a empezar con esta historia y vamos a buscar en nuestras Biblias, en Marcos 7, capítulo 7 del versículo 24 al 26. Aquí nos va a hacer énfasis a la primera parte de la historia de esta mujer cananea. El versículo 24 dice: levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón.
y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Aquí se nos habla de cómo una mujer se presenta ante Jesús, pero no solamente era una mujer, sino aquí nos está hablando acerca de una madre que está preocupada por la situación física de su hija. Realmente sabemos en lo que acabamos de leer que su hija tenía un demonio. Entonces, pongámonos en los zapatos de esta mujer. Si de por sí yo creo que muchas de nosotros somos madres, o por lo menos las que somos madres y tenemos nuestros hijos, sabemos de que desde que nacen y mientras ellos van creciendo hasta su edad adulta, ¿verdad? Siempre hay ciertos problemas, ciertas dificultades que uno tiene que pasar con ellos. Cuando son bebitos, ellos no hablan y nosotros tenemos que tratar de entender qué es lo que tienen nuestros hijos mediante su llanto, mediante su dolor. Tenemos que ver qué cosa es lo que está pasando con nuestros hijos desde bebitos. Cuando ya empiezan a caminar, tener cuidado de que no se vayan a caer, de que no se vayan a golpear. Después, cuando ya empiezan a ir a la escuela, tener que instruirlos, tener que aconsejarlos. Cuando están más grandes, mientras más grandes, los problemas van aumentando. Entonces, estamos hablando de nuestros hijos aparentemente sanos. Imagínense una madre con un hijo con alguna situación especial. Todavía es más cuidado. Ahora imagínense a esta mujer, a esta madre, preocupada por su hija que estaba con un demonio. Ella realmente estaba angustiada, preocupada, pero también cansada físicamente por todo el cuidado que le tenía que dar a su hija. Entonces, a pesar de que ella no era judía, realmente a ella no le importó ser griega ni de raza ni de lengua. Ella se presentó ante Jesús, ¿verdad? Y ella lo que quería era ayuda. Ella fue en busca de ayuda, fue a buscar al Señor porque ella había oído mucho de lo que Él hacía por las personas. Entonces, a pesar de que ella era gentil y Jesús era judío, su amor de madre, ese amor desesperado por querer hacer algo por su hija, ella se presentó ante Jesús para poder decirle o presentarle su petición. Entonces, ahora vamos a leer en Mateo 15, del 22 al 28. Y vamos a ver aquí la conversación que entabla esta mujer con Jesús. Voy a empezar con el verso 22. Dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, llamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, Jesús, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.
Entonces, si nosotros vemos cómo esta mujer se acerca a Jesús, ella lo que hace es, como madre, ella le presenta la petición a Jesús. Al comienzo parece que Jesús la ignoraba, al comienzo. Pero ¿qué era lo que pasaba? Los discípulos, ¿qué cosa era lo que le decían a Jesús? Sácala, échala. Está que da voces y grita. Pero el Señor les dijo que no. Esta mujer entró hablando y gritando, Señor, Hijo de David. Ella estaba de todo corazón haciendo su petición. Ella estaba clamando por algo que quería pedirle al Señor. Entonces, realmente, a pesar de que estos discípulos estaban fastidiados por eso y querían que Jesús la despidiera, no fue así. Jesús le contesta y le dice, no está bien quitarle el pan a los niños para dárselo a los perrillos. ¿Qué significa esto? Al comienzo, cuando yo leí este versículo, yo decía, ay Dios mío, como que no se escuchaba bien esto. Y dije, ay Señor, pero aquí, por ejemplo, cuando habla de los perrillos, no está diciendo en una forma vulgar, ¿no? O haciendo una comparación de perrillos, de un animal con la mujer, sino quiere decir de que realmente ella no era judía. No era judía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ella no era judía, esto quería o nos daba a entender que no tenía derecho a pretender recibir las bendiciones previstas para los judíos. Entonces, la mujer tenía que entender esto antes de que Jesús pudiera ayudarla. Pero aquí uno se queda impresionada de la perseverancia que mostró esta mujer. Ella no se desanimó a pesar de esto. Ella no perdió su fe, sino todo lo contrario. Estuvo de acuerdo con Jesús. Ella no pedía el pan. Ella pedía una migaja, una migaja. Ella decía que hasta los perrillos pueden comer de las migajas de sus amos. Entonces, ella sabía y reconocía que no tenía derecho a obtener lo que pedía. Pero no obstante, sin importar esto, que ella no era judía, sino que ella era gentil, ella le hizo su petición a Jesús. La petición de ella era que su hija fuera sanada. Acuérdense que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo vieron, no lo aceptaron. Y Jesús no solamente vino a sanar a los que estaban bien, no, sino que Él vino por los que estaban mal, por los que estaban enfermos. Entonces, esta mujer pidió que su hija fuera sanada. Al ver todo esto, Jesús realmente reconoce la fe de esta mujer. Simplemente el Señor Jesús habla con esta mujer y le dice que su fe ha sido hallada. Y simplemente el Señor habló y su hija fue sanada, fue curada. Esta mujer, esta madre, creyó que Jesús había hecho el milagro. Y nos damos cuenta en Marcos 7:30 que dice, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Imagínense la felicidad de esta madre que había vivido afligida, angustiada, cansada físicamente y psicológicamente por la situación en la cual estaba su hija. Ahora podía ver a su hija en la cama, tranquila, sin necesidad de que ella esté pendiente de que este demonio hiciera algo contra su salud física, moral, mental, espiritual. Esta mujer se sintió
llena de alegría cuando ella vio que se había realizado el milagro que tanto deseaba en su corazón. Esto realmente es una lección valiosa para nosotros, para poder creer y saber de que Jesús realmente contesta a nuestras oraciones, contesta a nuestras peticiones. Si nosotros realmente pedimos con fe, vamos a poder esperar una respuesta de Dios, porque Dios es poderoso, Dios es misericordioso y Él responde a nuestra petición. ¿Saben? Probablemente la fe de esta mujer se habrá fortalecido y habrá crecido realmente. Y yo creo que ella no se quedó con ese milagro que su corazón tanto anhelaba, que era de la sanación, de la curación de su hija. Esta mujer habló y compartió de lo que Jesús había hecho en la vida de ella y en la vida de su hija. De paso, el haber ella hablado y comunicado y decir todo esto a las diferentes personas probablemente ayudó esto para que se constituyera la iglesia primitiva de Tiro. ¿Saben? Porque cuando ocurre todos estos milagros, después viene el camino a Jerusalén y después a la cruz. Entonces probablemente esta mujer dio un testimonio grande y mucha gente empezó a creer en Jesús y se empezó a formar la iglesia primitiva. De hecho, en Hechos 21, 2 al 5, ahí nos habla de que cuando Pablo viaja y va a esa región, realmente encontró que había muchos cristianos en ese lugar. Entonces, probablemente esta mujer tiene que ver mucho con el fundamento o la fundación de la iglesia primitiva, porque probablemente ella habló de todas las cosas maravillosas que el Señor Jesús había hecho en ella. Aquí podemos aprender muchas cosas con la historia de esta mujer. Primero, cuando ella se acerca al Señor, le dice: Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Al igual que esta mujer sirofenicia, nosotros deberíamos depender totalmente de la misericordia de Dios. ¿Saben? Muchas veces pensamos que el Señor nos debe favores o que realmente merecemos de su ayuda. Pero, ¿saben? Nosotros debemos de reconocer la total dependencia de la misericordia de Dios como esta mujer. Solo por la misericordia de Dios, Él puede actuar en nuestras vidas. También debemos de reconocer en voz alta, como dijo esta mujer, cuando le dijo: Señor, hijo de David. ¿Qué es lo que hacía esta mujer que no era judía? Esta mujer gentil, ¿qué es lo que hacía? Reconoció que a pesar de que ella no era judía, reconoció que Jesús es el hijo de David. Ella reconoció que era el Dios de los judíos y le dio el lugar de honor que le correspondía, sabiendo que Jesús era el único que podía darle solución al problema por el cual ella estaba pasando. ¿Saben? Otra cosa también es cuando nosotros pasamos por estas situaciones difíciles, nosotros debemos de decirle al Señor nuestra petición de una manera clara, sencilla. Recordemos que el Señor, antes de que nosotros le pidamos algo, Él ya sabe todas nuestras necesidades, porque Él nos conoce. Él nos conoce desde antes que nosotros hayamos nacido. Él conoce cuáles son nuestras necesidades y cuál es la actitud que nosotros tenemos frente a la petición o a la búsqueda de ayuda. Entonces, cuando nosotros vemos este ejemplo en esta mujer sirofenicia, en esta mujer que no era judía, debemos de
dar gracias, porque el Señor no solamente ha venido a salvar a los judíos, a los gentiles, para el Señor no hay excepción de personas. Para el Señor todos somos iguales y Él ha venido por los pecadores. Él ha venido por cada uno de nosotros. Entonces, realmente el Señor Jesús, lo que Él quería, después de todos los milagros que había realizado antes del milagro de la mujer sirofenicio cananea, el Señor Jesús estaba cansado y Él quería hablar con sus discípulos porque ya iba a llegar la hora. Pero el Señor Jesús, a pesar de todo, Él está ahí para poder ayudarnos. No interesando nada, el Señor está dispuesto a ayudarnos. A pesar de que esta mujer tenía a su hija enferma con el demonio, el Señor fue el que ayudó sin importar de qué nación era. Debemos de aprender de la fe grande de esta mujer. Probablemente muchos de nosotras estamos pasando por situaciones muy difíciles, muchas de nosotras. Probablemente tengamos problemas con nuestros hijos, como el caso de esta mujer sirofenicia. Probablemente tengamos problemas con nuestras parejas, nuestros esposos. Probablemente tengamos problemas con nuestros padres. No sabemos, yo no sé por qué problema está pasando cada uno de nosotros, pero lo que sí sé es que si nosotros pedimos con fe, como lo ha hecho o como lo hemos visto en esta historia de esta mujer cananea, de intercesión por la salud de su hija, nosotros realmente debemos de confiar plenamente en ese Dios todopoderoso y en ese Dios misericordioso. El Señor obra, el Señor obró antes, ahora y lo seguirá haciendo. Yo soy producto de creer en Dios. Por ejemplo, yo he pasado por situaciones bastante difíciles, pero he visto que en Dios uno encuentra la solución. A veces las cosas no suceden en el tiempo que nosotros queremos. Yo creo que muchas de ustedes me conocen eh, y que he estado realmente con respecto a mis estudios, ¿verdad? Queriendo hacer lo que a mí tanto me ha gustado. Yo estudié medicina en México, hice mi especialidad en México, trabajé en México y pensé que me iba a quedar en México trabajando. Nunca pensé venir aquí a Estados Unidos para trabajar o ejercer mi profesión aquí, pero en el transcurso de mi vida, pues vine aquí a Estados Unidos y, y siempre quise poder ejercer mi profesión aquí, pero fue para mí complicado, ¿no? Bastante complicado y difícil, pero le pedí a Dios que Él me ayudara. Y poco a poco, frente a que mi situación era que estaba con mis hijos y tenía que hacer muchas cosas y aparte estudiar, entonces era algo pesado, no era fácil. Entonces, cuando uno estudia sin hijos, pues es mucho más fácil, ¿no? Pero cuando ya uno tiene esa responsabilidad, entonces eso como que pone un poquito más difícil. Pero yo le pedí al Señor que si era su voluntad de que yo ejerciera mi carrera aquí, que Él por favor me ayudara. Y yo me he arrodillado y he hablado con Dios, he llorado y le he suplicado y he clamado para que Él me ayude. Y aunque a veces no veía la salida, poco a poco, fui obteniendo lo que me había propuesto. Gracias al Señor, pude estudiar en México. Estaba viendo diferentes formas cómo poder ejercer aquí. Pude pasar mi primer examen aquí, mi segundo examen en Puerto Rico, mi tercer examen en Puerto Rico. Pude sacar mi cédula profesional en Puerto Rico que me permitía trabajar en Puerto Rico como médico o en cualquier institución federal en cualquier parte de Estados Unidos, pero todavía estaba eso en mí de que yo quería de todas maneras sacar
el título aquí y si es la voluntad de Dios hacer otra especialidad aquí. Entonces yo oré y yo le supliqué al Señor Jesús, porque yo sé que Él cuando hace algo no lo hace a medias. Y el Señor ha respondido a mis oraciones. Hace poco pude dar ese examen y pude pasar ese examen y no saben la alegría grande que aunque a veces uno se desespera porque uno quiere que las cosas sean cuando uno quiere, lo más pronto, ¿verdad? Pero el Señor tiene planes. Los caminos del Señor son perfectos y Él nos da las cosas en el momento preciso. Y yo he pasado por situaciones difíciles. Una de ellas es mi carrera, que tanto amo y me gusta hacerlo y tanto he querido hacerlo que yo le he suplicado al Señor y el Señor ha contestado mis oraciones. El Señor me ha dado la victoria y sé que como a mí me ha dado la victoria, sé que a ti también te puede dar la victoria. Si tú tienes alguna necesidad como madre, como esta mujer cananea que le suplicó y le hizo un pedido a Dios, no importando su situación, si tú tienes alguna situación difícil como ella, ten la plena seguridad que el Señor va a responder tus oraciones como lo hizo con esta mujer cananea, como lo hizo con tanta gente que sanó y curó, como lo ha hecho conmigo, también lo puede hacer contigo. Uno tiene que poner plena confianza en Dios, pase lo que pase, porque caminar en esta vida no es fácil. El Señor no ha dicho que el vivir aquí todo va a ser bonito, lindo, no. El vivir aquí significa que vamos a pasar por situaciones difíciles, por problemas, y a veces problemas que nos duelen. En este caso, la enfermedad de un hijo. Y hace poquito conversando con una amiga y contándome la historia de su hija, realmente solo podemos tener la tranquilidad y la paz cuando confiamos en Dios. Y el Señor ha hecho un milagro con ella también y con su hija. Y lo puede hacer, así como lo ha hecho con ella y lo ha hecho conmigo, lo puede hacer contigo y lo puede hacer con todos. Pero nosotros tenemos que ser perseverantes en la fe a Jesús. Y no solamente nos debemos de quedar con el milagro que el Señor hace con nosotros. Nosotros tenemos que hablar, nosotros tenemos que predicar, nosotros tenemos que contarle a todo el mundo, como lo hizo probablemente esta mujer cananea, contar de todas las maravillas que el Señor hace. El Señor contesta las oraciones, amiga. Tenemos que tener la plena confianza y seguridad de que el Señor va a darnos lo que nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad. La verdad es que en la Biblia encontramos historias hermosas, historias que nos pueden ayudar en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria. Si nosotros leemos, seguimos leyendo las historias bellas de diferentes mujeres y personajes que encontramos en la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que todo es importante en nuestras vidas. El Señor tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Y en esta noche yo te estimulo de que no dudes, no dudes. A veces las cosas no salen como nosotros queremos, pero los planes de Dios son perfectos para nosotros. A veces nosotros podemos pensar o querer algo, pero el Señor quiere lo mejor. Nosotros pensamos que queremos lo mejor, pero realmente el Señor sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y en esta noche quiero decirte de que pongas toda tu confianza en Dios como lo hizo esta mujer. Tenemos que clamar, tenemos que suplicar a Dios, tenemos que reconocer y depender de la misericordia de Dios.
Tenemos que decirle a todo el mundo que Jesús es el Señor y debemos de pedirle o hacerle nuestras peticiones tal y como son, sin adornos, porque el Señor nos conoce, Él conoce todo. El Señor sabe cuando nosotros necesitamos ayuda y Él lo va a hacer. Entonces, hermanas, realmente para mí esta historia ha sido de gran ayuda y realmente es como que si yo estoy ahí en esa historia de perseverancia. No es fácil, no son fáciles las cosas, pero con Dios todo es posible. Así es que en esta noche te insto para que tú confíes plenamente en Dios y pongas todas tus peticiones en su nombre. Nos vemos. Muchas gracias a nuestra querida amiga Carmen por esta poderosa lección de fe y perseverancia en Dios. Como vimos, esta mujer no se rindió. Al contrario, ella perseveró, porque ella sabía que la vida de su hija estaba en juego. Imagínate qué hubiese pasado si ella se hubiese decepcionado y se hubiese ido a casa. Tal vez su hija hubiera muerto. Así que ella se aferró a Jesús, que era su única oportunidad. Esa es la actitud que debemos de tener siempre. A veces el silencio es una respuesta. En el caso de esta mujer fue una terrible respuesta, pero ella avanzó por más. Ella no se cruzó de brazos, siguió rogando y se arrodilló ante Jesús. Dios permita que nuestra fe sea una fe que avanza, aunque no veamos la respuesta. Tú y yo debemos de ser personas que creemos en Dios, aunque en ocasiones parece que el silencio de Jesús es muy largo. Nuestro deber es seguir creyendo. Tal vez estamos siendo puestos a prueba como en el caso de esta mujer. Jesús llevó a esta mujer a otro nivel hasta llegar al límite, porque es allí donde hubo el aumento de la fe. Si estás orando por alguna petición específica, sigue clamando a Dios, sigue orando. Dios responderá de acuerdo a su voluntad y tu fe será fortalecida. Las invito a inclinar nuestro rostro para orar. Amante y poderoso Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias Dios por las lecciones que nos has dejado a través de la historia de la mujer sirofenicia. Gracias Dios porque tú escuchas oraciones. A pesar de que a veces no vemos tu respuesta inmediata, sabemos Dios que tú estás trabajando en nosotros, fortaleciendo nuestra fe. Te ruego, Padre eterno, que seas con cada una de las personas que está atendiendo este programa. Gracias, Dios, porque nos das la oportunidad de alabarte, de glorificarte. Te ruego, Padre eterno, que seas con cada padre, con cada madre, que, Señor, sus hijos puedan ser cuidados y protegidos por ti. Que, Señor, tus santos ángeles los cuiden donde quiera que ellos estén. Y si algún hijo está en problemas, tanto espiritual como físico, como de enfermedad, te ruego, Padre eterno, que en tu santo amor tú pongas tu mano santa sobre sus hijos y ellos puedan ser restaurados, Señor. Te ruego, Padre eterno, que aumentes nuestra fe, que nos ayudes a depender plenamente de ti. Gracias, Dios, por una oportunidad más de estudiar una lección de la Biblia con nuestras amigas y con nuestros amigos. Rogamos, Señor, que tu presencia no nos abandone. Por rogarlo todo, bendito Dios, en el sagrado nombre de Cristo Jesús.
Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Para nuestra próxima lección será nuestra última historia que aprenderemos de la serie Las mujeres de la Biblia y yo. Conoceremos la historia de la más valiente discípula de Jesús. Conoceremos la historia de María Magdalena. Dios las bendiga abundantemente a ustedes y a toda su familia. Si deseas recibir estudios bíblicos y conocer más del plan de Dios para tu vida, comunícate al número 956-789-7697.